Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, aquí estamos como cristianos y como hijos de Dios. Mm, Bien, pues miren, hoy tenemos a la compañera Ana T, que va a estar con nosotros con la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos y posteriormente estará Marla con nosotros con la lectura de Primera de Pedro. Así es que tengamos ánimo y escuchemos lo que Anita tiene que decirnos. Adelante, Anita. Gracias, padrino. Bueno, meditación de Neuróticos Anónimos, 16 de agosto. Romper el círculo. El tormento de la culpa, odio a uno mismo, autocompasión son casi remordimientos imposibles de soportar. La persona enferma solo busca torturarse a sí misma, tratando de pagar sus culpas por las malas acciones realizadas mientras estaba enferma. De este modo se establece un círculo vicioso que se repite una y otra vez. La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional, página 16. Nunca supe por qué yo sufría tanto, por qué quería desaparecer de este mundo. Era tan grande mi dolor que no se comparaba con ningún otro sufrimiento que hubiera experimentado jamás. Este dolor me llevaba a la irritabilidad emocional, que a su vez me provocaba lastimar a otros. Me llenaba de remordimiento y llegaba a odiarme a mí misma. Me autocastigaba y pensando que a través de esa autoflagelación había expiado mis culpas, ahora sí tenía derecho otra vez de lastimar a los demás, continuando con ese ciclo una y otra vez. Hoy sé que puedo romper el ciclo. No importa el momento, en cualquier punto puedo terminar con este círculo vicioso por medio del programa de Neuróticos Anónimos. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, cuando nosotros estábamos encerrados en una obsesión y una compulsión sobre una adicción cualquiera que ésta sea, estábamos encerrados y no podíamos salir. Necesitábamos que alguien nos enseñara a salir de esa prisión. Jesús nos enseñó el camino, porque Él dice, he venido a vendar los corazones y a abrir las puertas de las prisiones. Y sin duda, Jesús consoló nuestros corazones y abrió la puerta de nuestra cárcel. Consoló cuando nosotros llegamos a Neuróticos Anónimos. Nos consoló porque no éramos tan diferentes a otras personas como pensábamos. Pensaba que venía de otro planeta o que mi familia no era mi familia, sino pertenecía a otra familia. Pensaba que mi madre me había robado. Pensaba tantas locuras y estaba preso de esos pensamientos que eran mentiras y que yo creía como verdades. Mi locura estaba presente, la neurosis, el enojo, la frustración, estaban ahí, la culpa, el miedo y la vergüenza estaban ahí. Estaba atrapado en mí mismo. Pero a medida que fueron pasando los días y el tiempo, fui admitiendo mi completa derrota y mi carencia de entendimiento, mi carencia de sano juicio. Y fui comprendiendo que sin la llave de la buena voluntad, el negarse a sí mismo, esa llave de la buena voluntad era la que podía abrir mi prisión, una prisión de egocentrismo y la falta de entendimiento del verdadero amor.
Cuando empecé a aplicar esta llave de ir en contra de mis deseos personales para buscar la voluntad de Dios, entonces mi mente se abrió a una nueva dimensión. La energía de Dios empezó a fluir en mi mente. Los pensamientos de Dios empezaron a establecerse en mi vida. Y aunque a veces la obstinación los cerraba, podía volver a abrirlos. Así que la esperanza y el camino de la fe que me podría transformar en un ser libre estaba comenzando a dar sus primeros frutos. Habíamos roto ya la tierra y el sol estaba sobre nosotros y el agua suave de la lluvia nos regaba con su amor suave y tierno, y la tierra empezaba a darnos su fortaleza. Así, de esta manera, renacimos, empezamos a recrear nuestras vidas y empezamos a tener valores que antes no teníamos. Y de esa manera nuestra estima empezó a crecer, a fortalecerse, hasta llegar a tener un autoconcepto más claro de nosotros mismos. Éramos libres. Teníamos una relación amorosa con Dios y habíamos roto el ciclo que nos mantenía presos. Ahora veíamos la luz de la justicia. El amor y la gracia de Dios se había hecho patente en nuestras vidas y podíamos ver con júbilo la existencia y agradecidos por la vida y agradecidos por todas las cosas buenas que Él nos está enseñando el día de hoy. Hoy puedo decir, un día estuve encerrado en una sala de tormento, pero hoy soy libre por la gracia de Dios y su proyecto de vida. Gracias, Dios, por escuchar nuestras oraciones. Amén. Bueno, pues ahora vámonos con la lectura del día de hoy. Y para esto, Marla se pinta sola. Adelante, Marla. Claro que sí, muchas gracias, Víctor. Buenos días, compañeros, y vamos a empezar con la lectura. Va a ser Primera de Pedro 3:8, que nos va a hablar de tener una buena conciencia. Voy a leer solo 5 versículos, que dice así: Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Y bueno, Víctor, no sé si quiera que hasta ahí le lea o leí mucho o leo más, dígame. Gracias, Marla. Muy bien. Bueno, la lectura nos dice que tengamos una misma conciencia. Y eso me parece fabuloso, ¿no? Tener una misma conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué una misma conciencia?
¿O cómo podemos tener una misma conciencia? Bueno, cuando tenemos una misma comprensión de las cosas, un mismo entendimiento de las cosas, cuando estamos de acuerdo, caminamos juntos. Dos que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Por eso es importante que nuestra unidad sea nuestra fe. Sean todos de un mismo sentir. Ser todos de un mismo sentir significa que, como pienso yo, piensas tú. Como pienso Cristo, pienso yo. Como piensa Cristo, piensas tú. Como piensa Cristo, piensa ella. Como piensa Cristo, piensa él. Y todos estamos común de acuerdo dentro de su instrucción, dentro de su enseñanza. Esto hace que vivamos en amor fraterno, un amor fraternal no fingido. No pagues mal con mal, sino que haz bien. Si alguien te hace un mal, tú haz un bien. No hables mal de las personas. No hables mal de las personas. Y entiendo esto, que una cosa es el criterio que puedo yo tener acerca del estatus emocional o mental de una persona. Pero otra cosa es que yo hable mal de las personas. El hablar mal de las personas implica hablar mentira y no con verdad. Y nosotros no somos lisonjeros. No alabamos a la gente para, para que nos dé su miel. Nosotros reconocemos lo que hay en las personas, lo bueno que hay en las personas, pero no con la finalidad de disfrutar de su miel, de las cosas que posee. No, no ese es el propósito. Nuestra alabanza y nuestra alegría es porque la persona está saludable el día de hoy, porque hoy tiene una nueva visión de las cosas. Por eso mismo, porque tenemos un amor fraterno no fingido. Y cuando algo le tenemos que decir a alguien en base a una pregunta, le hablamos con toda sinceridad, abiertamente. Y puede ser doloroso para una persona el escuchar una verdad. Y le puede resultar difícil tragar la verdad. Pero es mejor hablar con la verdad que encubrir la verdad con mentiras. Alguien decía, miénteme. No me digas eso, miénteme. No, yo no te puedo mentir. Si estás mal, te voy a decir estás mal. Y si estás bien, te voy a decir estás bien. Aprender a hablar con honradez y tratar de decirlo con cierto tacto. Descubrir en las personas, descubrirles lo que está sucediendo en sus vidas para que puedan cambiarlo, para que puedan llegar a la aceptación, a la derrota y a la transformación de ese error, para que puedan aplicarse una nueva estrategia que les ayude a vivir adecuadamente la realidad.
Compartir el amor es dulce, pero cuando alguien nos permite tener autoridad en su vida, una autoridad limitada en su vida, nos está dando el permiso para que le ayudemos, no para destruirlos, no para pisotearlos, no para burlarnos de ellos o jactarnos de las cosas, no, sino al contrario, para hacerles un bien y gozarnos juntos cuando supere su situación y empiece a tener frutos de paz. Ese es el trabajo que necesitamos hacer. Quisiera que vayamos a lo que nos dice Hebreos 6. Vamos a recordar esto que dice Hebreos 6 sobre la madurez espiritual. Vayamos a Hebreos 6. Hebreos 6, desde el 1, Sí, sí, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. amén. Veamos, vayamos de nuevo al principio. Vamos a meditar versículo por versículo sobre este tema. El primer versículo que nos dice, Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. veamos, aquí está hablando el apóstol Pablo, haciendo un lado ya los instrumentos de Cristo. No quiere decir que nos vamos a alejar de Cristo Jesús, sino que ya lo hemos aprendido. Las doctrinas, las enseñanzas de Jesús son como cuando un albañil pone madera y adentro pone varillas adentro, ¿verdad? Y luego mm, hace, hace el colado, el cemento, la arena, la grava, y luego la pone adentro, ¿verdad? Y una vez que ya está seca, se quitan las maderas, pero queda ahí, queda un castillo, una fortaleza. Así nosotros, cuando nosotros aprendemos la escritura y el plan maestro de Dios, nosotros ya no necesitamos ese instrumento porque ya lo tenemos en nosotros. Ahora, el arrepentimiento es solamente una vez. No nos podemos arrepentir 20 o 30 veces. El arrepentimiento es una vez, ¿por qué? Porque es un don de Dios. Cuando nosotros leemos la escritura,
La Escritura nos redarguye de pecado. Es decir, la Escritura nos hace notar nuestra suciedad y podemos llegar a tener un sentimiento de dolor y de asco de nosotros mismos. El verdadero arrepentimiento nos lleva a practicar la fe en Cristo Jesús y por eso llegamos al bautismo. En el bautismo recibimos el perdón de los pecados y recibimos el Espíritu de Dios porque nos arrepentimos. Nosotros de niños no podíamos arrepentirnos. ¿De qué íbamos a arrepentirnos? Si agarras a un bebé y le dices, arrepiéntete, pues va a llorar el bebé, se va a asustar, ¿no? Pero no puede arrepentirse. El arrepentimiento ni siquiera el hombre puede arrepentirse porque quiere. Es un don de Dios que viene por escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios va creando en nosotros una fe. Por eso dice que Dios pone el querer como el hacer. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no es todo lo que quiero y todo lo que hago, no, es bajo la voluntad de Dios. Ahora, cuando vemos esto, estos instrumentos, aquí Pablo dice, vamos a dejar esta herramienta. Esta herramienta ya nos fue útil, ya la conocemos, ya la entendemos, ya la vivimos. No podemos volver a echar el fundamento. O sea, no podemos volver atrás y recomenzar con la fe. Ay, volver otra vez, voy a ser como el niño, ¿verdad? Ya estudiaste hasta la universidad y quieres volver a comenzar la primaria. No, pues ¿cómo? No, la idea es que ya superaste todos esos niveles, ahora tienes que ir al campo y trabajar lo que has aprendido. Y aquí nos habla el apóstol Pablo acerca de que hay un solo bautismo y hay un solo arrepentimiento. Y que nosotros, ¿verdad? Una vez que llegamos a una madurez donde nosotros hemos probado los poderes venideros, hemos probado la voluntad de Dios y los poderes del Espíritu, los hemos experimentado en nuestras vidas. Y una vez esto nos olvidamos de Cristo, ya no podemos arrepentirnos, ya no hay reversa, porque sería un vituperio para el Señor Jesús. Ay, voy a tener que rebautizarme de nuevo porque he hecho tanto mal. No, se, se le olvida a la persona que estuvo en un campo de entrenamiento para no romper la ley de Dios. Y si rompía la ley de Dios, acudía al Señor Jesús para arreglar esta acción, usando los instrumentos aprendidos para continuar en el camino. Yo les hablo con mi verdad y les digo, a mí no me duele cometer un pecado, pero no soy indolente, porque el hecho de que yo sepa que he hecho mal es suficiente. No tengo que estar sufriendo por algo que hice mal. Si sufro porque creo que Dios me va a dejar, Dios no me va a dejar. Por eso es que no me duele. El cometer un error o una falta no me duele al grado de sentirme culpable y arrastrarme en la conmiseración. No me duele.
pero les digo que sé que hice mal y tengo que corregirlo. No necesito llegar al dolor del arrepentimiento para decir estoy mal. Reconozco que estoy mal y admito que estoy mal y quiero corregir eso que está mal. No necesito llegar al dolor. Ese es un extremo. Necesito reconocer lo que está mal en mí. Aunque yo no me sienta dolido por haber roto un mandamiento. Dice la Escritura, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Si sé hacer el bien y no lo hago, estoy mal. Pero si sé hacer el bien y no lo hago por una impotencia cualquiera, pero me arrepiento en el sentido de que no quiero hacerlo, no quiero volver a repetir ese acto, esa acción, ese pensamiento, esa actitud, porque es negativa, entonces no la hago y lucho para no hacerla. Y hago la estrategia, el pensamiento y medito sobre eso. Y Dios está viendo nuestra lucha. Él quiere que aprendamos a tomar decisiones y no que lleguemos a que nos redarguya la palabra o que lleguemos cuando, no, pues si está escondido en mí algún defecto de carácter o pecado que yo no puedo ver, y si me redarguye la palabra y me doy cuenta que ahí está el mal, debo de arreglarlo, detectar, admitir y corregir. La palabra me ayuda a detectar, me ayuda a corregir, me ayuda a prepararme para toda buena obra, para toda buena obra. Por eso, las personas que han sido maduras en el espíritu, que superaron las doctrinas del Señor porque ya las conocen y están disfrutando de los poderes venideros del Espíritu de Dios, pero recaen, dice ahí, recaen, o sea, se regresan. Para estas personas ya no hay vuelta de hoja, porque no van a establecer de nuevo el arrepentimiento ni el bautismo, porque ya fueron, ya vivió el arrepentimiento y ya vivió un bautismo bajo la autoridad de Cristo. Veamos lo que nos dice ahí. Ahí nos habla de una serie de doctrinas que es muy interesante poder conocerlas todas, pero ahorita no es el momento. Vamos a continuar ahí, por favor. En En lo de el, sí, lo de la doctrina. Dice, en lo de Hebreos 6:2, continuamos, ¿cierto? sí. Dice, em, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí podemos ver 5 enseñanzas. En el versículo 1 vimos una enseñanza, pero aquí vemos otras 4 doctrinas fundamentales. Sí, que no vamos a ahondar en ellos, pero que una vez que conocemos estos títulos de las enseñanzas, Pablo está hablando de la instrucción,
básica que tiene que tener un cristiano para poder llegar a la madurez. El conocimiento es importante para lograr un lugar en el reino de los cielos y para lograr nosotros ser partes activa del reino de Dios desde este momento en adelante. Continuemos al otro versículo. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ok? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pero ojo lo que está diciendo. Si verdaderamente Dios nos ha dado este crecimiento y estos valores y nosotros tenemos la plena confianza en estos valores porque es pues la fe, la certeza de lo que se tiene. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el sacrificio de Jesucristo, el perdón de mis pecados, tengo el arrepentimiento, tengo el bautismo, tengo los bautismos, porque es bautismo en agua y en espíritu, son dos bautismos, ¿verdad? Por eso dice los bautismos. Y luego tengo todo lo demás que nos dice la imposición de manos. ¿Qué significa la imposición de manos? Imposición de manos para dar autoridad o imposición de manos para orar por el perdón de los pecados de alguien y para orar por su salud física o espiritual. Y luego tenemos más adelante, tenemos al final el juicio, la justicia, el juicio. La justicia es cómo funcionan los 10 mandamientos en nuestras vidas y el juicio es lo que hoy estamos viviendo. Los cristianos estamos viviendo dentro de un juicio. ¿Cuáles son estos juicios? Está el juicio al pecador arrepentido. Está el juicio a las naciones, ¿verdad? Está el juicio dentro del milenio, al final, el juicio final, la separación de los hijos de Dios de aquellos que no pudieron cambiar y que serán destruidos para siempre. Entonces, tenemos varios juicios, como varias resurrecciones. Aquí todas esas enseñanzas son importantes, son valores importantes para nosotros que nos van dando esperanza. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera. De acuerdo a todas esas enseñanzas, yo tengo una fe, tengo una confianza, porque espero en lo que Dios dice. Y tengo la seguridad que va a suceder como Dios dice, porque Dios me ha demostrado su verdad alrededor de mi existencia. Me ha demostrado que Él habla con verdad, que no es mentiroso y que cumple su promesa. Él me lo ha demostrado, por eso confío en lo que Dios diga. Ahora, si Dios lo permite, ¿por qué si Dios lo permite? Pablo nos dijo en otro momento, nos dijo lo siguiente: Apolos, a- dice, yo sembré y Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien aprueba nuestros corazones para decir, este ya está preparado. Y esto harás si Dios lo permite. O sea, de acuerdo al proceso que cada uno de nosotros esté viviendo en el crecimiento del conocimiento del proyecto del plan de Dios, que es importantísimo, porque si no, ¿dónde está tu fe? Tiene que haber claridad doctrinal, porque si no, ¿dónde está nuestra fe? Continuemos. Bien, el 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Había un pastor que siempre se burlaba de mí.
y decía, oh, Illuminatis, Illuminatis, eres un iluminado. Ujú. Yo nomás reía, ¿no? Porque pues es una palabra que regularmente se usa dentro de de la filosofía de la metafísica. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero aquí habla de aquellos que han sido iluminados por la palabra del Señor, aquellos que son lámparas para muchas personas, aquellos que han disfrutado de los poderes venideros del Señor, porque el Espíritu Santo en su madurez manifiesta poderes. ¿Como qué poderes? Poderes de autoridad como la que el apóstol Pedro tenía sin que él dijera nada, cuando la gente ponía su fe en él, sanaba, sanaba por la acción del Espíritu Santo que estaba en él. No es porque él quisiera sanar. Y ahora, ¿por qué sanaba? Porque era una señal de que él era un instrumento de Dios, era una autoridad de Dios. Cuando Pedro le dijo a la persona, ¿en tanto vendiste la herencia? Sí, en tanto la vendimos. ¿Por qué has osado en mentirle al Espíritu? Si esa herencia era tuya, no tenías que darnos nada. Te pudiste haber quedado con todo. ¿Por qué le has mentido al Espíritu? Y por cuanto le has mentido al Espíritu Santo de Dios, morirás. Y el hombre cayó muerto en ese momento. Cuando lo sacaron y regresaron los jóvenes de llevarlo a enterrarlo y regresaron los jóvenes, ya estaba la mujer ahí. Y le preguntó, mujer, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí. ¿Por qué te has hecho cómplice? ¿Por qué mientes? Mira, he aquí los jóvenes que acaban de llegar, que se llevaron a tu marido muerto. Ellos te llevarán a ti también. Y la mujer cayó muerta. Y cuando vieron esto, las personas no querían acercársele a Pedro porque tenían miedo de decir una mentira. Eso le dio autoridad. Estos hechos les dio autoridad a Pedro. Eran señales de la autoridad de que Dios estaba con él, con los apóstoles. No es porque Pedro tuviera el poder, porque nunca más pasó algo parecido. Cuando el apóstol Pablo estaba orando, estaba él hablando un discurso porque se iba a ir al día siguiente y se alargó en el tiempo en su discurso con esa congregación. Y Tíquico estaba recostado en una ventana, Mm. estaban en una terraza y el muchacho se durmió y se cayó. Y cuando bajaron a verlo, el muchacho estaba muerto. Entonces Pablo resucitó al muchacho y todo el mundo se alegró. Otra señal, una señal, los poderes venideros. Aquí está otra señal que están diciendo que estos son hijos de Dios. Son señales de autoridad. El propio Pablo dijo, yo no he venido con palabras lisonjeras a hablarles a ustedes,
con filosofías humanas, sino he venido con ustedes con palabra de Dios y poder de Dios. Así, con esa claridad. Por eso, aquí dice, los que han disfrutado de los poderes venideros, podemos hablar muchos de muchas acciones, pero de los poderes venideros de Dios, ya no pueden arrepentirse una vez que ellos se convirtieron de nuevo al mal, ya no pueden arrepentirse. Esos van a ser destruidos en el lago de fuego. Van a ser destruidos porque se volvieron al mal, se volvieron al mundo y a hacer las cosas del mundo. Por eso ya no pueden arrepentirse. Ya no hay un segundo bautismo ni un segundo arrepentimiento. Solamente hay uno. Continuemos ahí con la lectura. Muy bien. Y el 5 dice así: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí, continúa. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ujú. Ensuciando su nombre. Sigan. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ujú. Pero Sigan. pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí está. Dice, el agua cae sobre la tierra fértil. O sea, la palabra de Dios cae sobre las personas. Y las personas son fértiles y crecen. Y son bendición para quien va a cosechar Dios. Pero cuando tenemos una tierra infértil, como lo fue Simón el mago, cuando le dijo al apóstol Pedro, le dijo, véndeme de ese poder, porque Pedro estaba orando por las personas y las personas sufrían un cambio. Y él decía, véndeme de ese poder, para que cuando yo imponga las manos, también ese poder baje. Y entonces le dijo el apóstol Pedro, en hiel y amargura veo que estás. Y va diciéndole una maldición. Pedro dice, no, 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 por favor, no permitas eso. Simón el mago era el que engañaba en Samaria a los samaritanos. Era un sacerdote babilónico que engañaba a los samaritanos y que aparentemente se convirtió al cristianismo. Pero después de esa acción que él hizo de querer comprar los poderes de Dios, él se apartó de los apóstoles, porque antes andaba con los apóstoles, se apartó de los apóstoles y lo que aprendió de los apóstoles empezó a ponerlo por obra, dando así el principio, ese Simón el Mago es el que comienza el anticristo, porque empieza a poner sus propias enseñanzas parecidos a ellos, los enviaba de dos en dos, todo eso, ¿no? A echar fuera demonios, etcétera. Por eso cuando se enviaron a los 72 y que regresaron ellos contentos diciendo, y sí, los espíritus se nos sujetan, esto, lo otro. Pero encontramos a unos que andan allá, que no están con nosotros y que andan predicando tu nombre
tratando de echar fuera demonios. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Bajamos fuego del cielo para que los consuma? Y dijo el Señor Jesús, no, no sabes lo que tú estás diciendo. El que no es con nosotros desparrama, ¿verdad? Déjenlos. Porque pues era necesario que la cizaña, el anticristo, creciera. Y la esencia de ese anticristianismo es Simón el mago. Este mismo Simón fue perseguido y llegó a Roma. Llegó a Roma y se escondió, pero no era Roma en aquel entonces. Se llamaba de otra manera. Y llegó a un panteón en Roma. Y ahí se escondió y ahí iban a verlo. Ahí iban a verlo para consultarlo. Y le decían el vidente. Y este Simón el mago murió ahí y a su tumba le llamaron Simón Pedro. Pero no era Simón el apóstol, porque Simón Pedro nunca, o sea, el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. En esa parte, en ese cementerio, es donde se asentó lo que hoy conocemos como el Vaticano, ya que Vaticano significa el vidente. Y ahí empieza la historia del Vaticano. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con esto un poquito más, por favor. Claro que sí. Seguimos con el versículo 9, que dice así. 8, 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ese es el 9. Sigamos. Porque Dios no es injusto para olvidar sus obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin, Um, amén. sí. ¿Con el propósito de qué? ¿A fin de qué? De no hacerse perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Entonces, aquí el apóstol nos está diciendo, mire, aunque nosotros hablamos así, con una sentencia de muerte, como una sentencia de vida, a pesar de que hablemos todo eso, lo que deseamos es que ustedes perseveren en la fe, que ustedes crezcan, que ustedes perseveren en la fe, que ustedes logren comprender estas cosas. ¿Para qué? Para que sean siempre perseverantes hasta el fin, no volverse atrás, sino que seguir adelante hasta el fin. Que sea Dios quien decida el juicio, no nosotros. Y para que andemos en una nueva vida, sirviendo a los santos, dice. ¿Cuáles santos? Pues los elegidos de Dios. No son los muertos, los que están vivos. Sirviendo a la familia de Dios, porque toda la familia de Dios es santa. ¿Sí? Los servimos en el pasado, pero ahora servimos a otros santos, porque muchos santos ya murieron, pero siguen vivos muchos santos y les servimos. Y hablamos con amor y les hablamos de las buenas obras de Dios.
para que nuestra fe tenga arraigo, para que no podamos, para que no nos tumbe cualquier vientecito, o para que no nos tumbe o nos queme el sol, ¿no? Para que no nos ahoguen los abrojos, los pensamientos, los espinos, las filosofías de este mundo, sino para que permanezcamos firmes, arraigados, doblemente arraigados en las enseñanzas de Cristo. Y no nos movamos de ahí, sino que crezcamos en la naturaleza de Dios, transformando esta genética física en una genética espiritual, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto físico llegue a ser espíritu. Por eso perseveramos en la fe, no buscamos ganancias deshonestas. Por eso buscamos crecer en el amor y en la práctica del amor y las buenas obras. Aquí lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que no maldigamos. Si alguien te maldice, tú bendice. Si alguien te hace mal, tú hazle bien. No maldigas en tu corazón. Desechamos los pensamientos de maldición, porque llegan pensamientos que quieren quedarse en nuestras cabezas. No puedo evitar que vengan pensamientos a nuestras cabezas, no podemos evitar eso, pero sí que se queden ahí. Como dice el dicho, no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Por eso rechazamos todo, toda palabra negativa y perversa. Por eso es que estamos activos de manera constante. Ayer me decía un joven aquí en la casa, yo no sé cómo puedes aguantar escuchando a tantas personas. Bueno, pues es que yo la verdad no me canso porque no los estoy cargando a nadie, los escucho y en el momento la palabra que Dios me dé yo se las doy y ya, pero de ahí no más. Sí. Entonces hemos aprendido a servir a Dios de esta forma. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Pero para mí es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y escucharlos y poderles dar algún tipo de orientación que sea buena para sus vidas. En fin, bueno, pues yo creo que el tiempo, ya llegamos al tiempo, gracias. Sí o sí, Sí, Víctor, sí, ya nada más quedaban 5 minutos, así es de que ya es un buen tiempo para terminar y que las personas tengan también su tiempo para compartir. correcto. Bueno, entonces, agradezco a ustedes por la escucha, agradezco a Dios por la instrucción, por la enseñanza y vamos a ver acá, a cerrar la grabación para continuar con, para continuar en el espacio que le corresponde a ustedes, en esto que queremos que siempre sea un diálogo y no un monólogo.